Hey, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, politólogo, biblista y apologeta, miembro del Movimiento Juan 23. El día de hoy les voy a compartir un mini debate que tuve en una sesión esta semana, donde era abierto, cualquiera podía entrar y hacerme preguntas, respuestas, cualquier tipo de inquietudes podían entrar a tratar conmigo. Entonces subió un hermano separado, un protestante, a charlar sobre el tema del sacerdocio, la estructura de la iglesia y por último la misión de Pedro. Entonces tocamos estos tres temitas muy interesantes y bueno, aquí fue algo informal, no era un debate planeado. Espero que lo disfruten y bueno, no es más. Nos vemos pronto. Que el Señor les bendiga, María Totus Tus, y que viva Cristo Rey. Hasta la vista, babies. Con Hebreos 7. O dame un segundito, termino la explicación de Hebreos 7, ¿vale? Sí, no hay drama. Ok, a ver. ¿Es que estaba? Pim. Aquí y la Biblia por acá. También la tengo que subir. Ay, chabola, es que cerré la Biblia, no me había dado cuenta. Vamos a ver. Ya vamos a cargar. Bueno, mientras tanto, cuéntanos. ¿Cómo te llamas, hermano? Gabriel Asaf, soy de Argentina, Tucumán, Argentina, norte de Argentina. Bienvenido. Dios te Gracias. guarde. Bueno, ¿qué quisieras compartirnos? Espérate, cambio la... No, sobre lo que estabas hablando, sobre lo del sacerdocio ministerial. Ok. ¿Por qué creen ustedes que hay un sacerdocio ministerial actualmente? Bueno, porque primero, precisamente, entonces, lo voy a explicar. En eso es que estamos leyendo. Primero que todo, que había un sacerdocio distinto al de Aarón, el levítico, que era un sacerdocio que no pertenecía, que no era heredado, ¿ok? No era de una tribu como la tribu de Leví, sino un sacerdocio especial, que viene de Melquisedec, el cual, según Génesis, si no recuerdo mal, 15 o algo así, ofreció pan y vino, ¿sí? En sacrificio. Entonces, de aquí Hebreos 7:3 nos va diciendo que ese mismo sacerdocio de Melquisedec reposa sobre el Cristo. ¿Por qué? Porque no era Jesucristo no era un levita, como Juan el Bautista sí lo era, porque los papás de Juan el Bautista ambos eran de la tribu de Leví. Entonces, y de hecho, pues el papá nos dicen que entró a ofrecer, ¿sí?, el sacrificio o el incienso al lugar santísimo, y fue ahí cuando le habló el ángel. Entonces, no era cualquier familia sacerdotal, la de Juan el Bautista era de la élite de la tribu de Leví, pero en el caso de Jesucristo es distinto. Es este sacerdocio donde se ofrece el pan y el vino, que después adquiere ya el significado eucarístico de que es su cuerpo y su sangre como tal. Ahora, si seguimos en la línea de lo que nos dice Hebreos 7:3, voy a ampliar la Biblia acá. Perdón, que me voy a quitar un poquito mi cabezota. Cabezotota por acá. No, tengo una idea mejor. Vamos aquí a incluir este escritorio. Eso. Qué pena la demora aquí, la voltereta. Vamos aquí. Purundún, más chiquitos. Y esto más grandecitos para que nos vea bien la Sagrada Escritura.
es lo más importante aquí. Muy bien, entonces, vamos en el 2. Y Abraham le entregó la 10ª parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa en primer término rey de justicia, y él era además rey de Salem, es decir, rey de paz. De él no se menciona ni padre, ni madre, ni antecesores, ni comienzo, ni fin de su vida. Así, a semejanza del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, él es sacerdote para siempre. O sea, este es el sacerdocio que recibe Cristo, el sacerdocio a la forma de Melquisedec. Ahora dicen, consideren ahora la grandeza de aquel a quien el mismo patriarca Abraham entregó como diezmo lo mejor del botín. A los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio, ¿sí?, la ley les manda percibir el diezmo del pueblo, esto es, de sus propios hermanos, que sin embargo pertenecen como a ellos a la descendencia de Abraham. Pero Melquisedec, ojo, que no tenía ascendencia común con ellos, recibió de Abraham el diezmo y bendijo al depositario de las promesas. Ahora bien, no cabe duda que corresponde al superior bendecir al inferior. Además, en el caso de los descendientes de Leví, los que perciben el diezmo, bueno, no, ese no era el diezmo, ese era otro diezmo, son hombres mortales, mientras que en el caso de Melquisedec se trata de alguien que se atestigua que vive. Ojo, se atestigua que vive, porque no dice que la Biblia dice que murió, nada. Por último, se puede decir que el mismo Leví, a quien corresponde percibir los diezmos, pagó los suyos a Melquisedec en la persona de Abraham. Porque decía, en cierto sentido, Leví ya estaba en el cuerpo de su padre Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Muy bien, entonces, dice aquí, por lo tanto, si podía alcanzar la perfección por medio del sacerdocio levítico sobre el cual se funda la ley dada al pueblo, ¿qué necesidad habría entonces de que surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según la orden de Aarón? Y fíjate esto tan interesante, como pausa. Como habíamos hablado, Juan el Bautista era sacerdote de Leví, de la élite, no era cualquiera. Y como sacerdote de Leví decide irse al desierto, abandonar todo y anunciar la venida de un sacerdote que él no era digno de desatar la correa de los pies. Un eterno y sumo sacerdote que era Jesucristo. Entonces, aquí vemos en ese momento el bautismo del anuncio, como el sacerdocio de Leví, ¿sí?, se entrega, se da por terminado frente al sacerdocio definitivo, que era el sacerdocio a la manera de Melquisedec, que es el sacerdocio en Cristo. Entonces, dice, porque el cambio de sacerdocio, porque es un cambio, ¿ok? Te ahí un segundo. Okay. ¿En qué momento se dio el cambio de sacerdocio? Te estoy diciendo de un momento que sucedió, ¿sí? Una forma fue cuando Juan, ¿sí?, comienza a presentar a Jesús. Aquí comienza ya esa transición de un sacerdocio a otro. Y ya se cumple definitivamente cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario. Ahí se cumple, porque en ese momento Él carga sobre sí mismo todos los pecados de la humanidad completa. En ese momento ya cesa lo que es el antiguo pacto y comienza el nuevo. Dime. Te hago una pregunta ahí. Si el sacerdocio se consuma, el sacerdocio nuevo, porque acá dice cambiado el sacerdocio, cambiado la ley. Sí. Si el sacerdocio nuevo se consuma con la muerte de Cristo, ¿cómo Cristo pudo haber nombrado sacerdotes antes de su muerte? Porque eso es lo que yo entiendo que vos estás enseñando. Claro, por supuesto. Eso lo encontramos en la última cena, cuando Él los instruye y les dice cómo hacer el sacrificio eucarístico, claro, que es propio, perdóname,
Pero es que es el sacrificio, es el sacrificio de Melquisedec, el pan y el vino. Cuando les enseña a hacer eso, les está dando el sacerdocio a ellos, a sus 12. Claro, pero todavía es un sacerdote que no está consumado. ¿Cómo Cristo puede nombrar sacerdotes en una nueva orden que todavía no existe? Porque todavía estaba vigente el sacerdocio anterior, antes de que Cristo muera. Ellos nombran sacerdotes ya después de... Encontramos pasajes como Hechos 13, ¿sí?, donde se nombran presbíteros, que son los mismos sacerdotes, o ancianos, como quieran llamarle. Nombran obispos, ¿sí? Sí, podemos encontrar que sí hay momentos donde ya empieza a nombrarse, según la Biblia, todos estos sacerdotes. Claro, a ver, tiene más sentido si uno decís ya cuando la iglesia está constituida. Yo he escuchado varios debates, muchos apologistas católicos que dicen que Cristo nombra sacerdotes en la última cena porque parte pan, pero todavía Cristo no había muerto. ¿Cómo Cristo podía nombrar un sacerdocio que todavía no estaba en vigencia? Si Cristo no había muerto todavía. Esa es la duda que yo tengo. Bueno, es muy fácil, o sea, una cosa es que ya los estableció. Otra cosa es que comenzaron. ¿Cuándo comenzaron a ejercer funciones? A partir de Hechos 2, el día de Pentecostés, ¿sí? O sea, una cosa es el momento en que los establece y otro momento es el momento que comienzan a ejercer funciones como sacerdotes, que ya es con la unción del Espíritu Santo que ellos van con toda la autoridad de Cristo, ¿sí?, a predicar. Claro, mi duda es por qué, dice Hebreo, cambiado el sacerdocio, cambia la ley. Claro. ¿Cómo Cristo puede nombrar sacerdotes si todavía no había una ley que ampare ese sacerdocio? Todavía el sacerdocio no había Vuelvo a repetir. A ver, en la última cena, ¿qué es lo que hace? Establece el sacerdocio. Tenga. Así se debe celebrar. ¿Ok? Muestra de su poder es que le dio pan y vino a Judas, y en ese momento, como le era indigno, Satanás entró en él. O sea, ya se mostraba que había poder en la Eucaristía. Él establece, les dice a ellos, ustedes, pero cuando comienza efectivamente a partir el pan y todo ese tipo de cosas, ya efectivamente a partir de Pentecostés. Antes no. Antes lo encontraron en la resurrección, lo reconocieron al partir el pan porque mostró pues esa autoridad, ese poder, que justo frente a ellos cuando parte el pan desaparece, dando a entender que él había estado, o sea, se asumía su presencia dentro de ese pan que él acaba de partir. Entonces, una cosa es el momento establece, igual que en Mateo 16-18, Jesús establece su iglesia, ¿sí? Pero cuando comienza a funcionar su iglesia efectivamente, comienza a funcionar a partir de Pentecostés. Que ahí Cristo nos da una promesa que va a edificar a su iglesia. No dice, yo hoy establezco mi iglesia. Eso no está. No te entiendo. Ahí dice edificaré. En Mateo 16-18 Cristo no establece su iglesia. Cristo te da una promesa, sobre esta roca edificaré. Claro. Ya estableció. Tú eres Pedro y sobre esta piedra, o sea, cuando él dice sobre esta piedra es porque ya establece algo sobre esta, ¿sí? Ustedes dicen que Jesucristo se apuntó a él mismo, dijo esta, nosotros decimos que apuntó a Pedro, ¿sí? El hecho es que cuando dice esta, es que establece. Todo Jesucristo, miren, para que no te enredes, todo, antes de Jesucristo ascender al cielo, todo lo establece él. Cuando comienza a funcionar el día de Pentecostés, todo lo que él había establecido, los dones, la autoridad, el envío, todo comienza a funcionar a partir de Pentecostés, pero lo establece antes de ascender en cuerpo y espíritu al cielo, ¿ya? Con cualquier cosa que tú me digas, con el sacerdocio, con el culto, con todo lo estableció
antes de ascender. Y todo comenzó a Sí, no, funcionar bueno, el día de es un Pentecostés. punto, es tu punto, pero no lo veo así porque no, ahí está hablando de una promesa donde él va a edificar a su iglesia. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los Claro. apóstoles. A ver, es que Entonces, eso ya está es muy establecido. fácil. Cuando él dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra es establecer. Ya, yo establezco que es esta. Ustedes dicen que es una y nosotros decimos que es otra. Esta Claro. piedra. ¿Cuál era Esta la piedra. piedra? Esta piedra. Ya ¿Cuál era la establece. piedra? Dice, edificaré en futuro. ¿Cuándo comienza a edificarse esa promesa? En Hechos capítulo 2, en Pentecostés. Es así de sencillo. Por eso Claro. habla en ¿Cuál era futuro, esa porque piedra eso se cumple en sobre la que se Pentecostés. edifica? ¿Sí? ¿Ah? Según vos, ¿cuál es la piedra? La piedra depende. Depende porque primero de Pedro dice que nosotros somos piedras vivas y que somos un sacerdocio espiritual, ¿sí? También Jesucristo se refiere a Pedro como la piedra de edificación sobre la que edificará su iglesia, pero también Jesucristo es la piedra angular y también la roca natural que ningún ser humano puso, sino que fue puesta desde el principio por Dios. Entonces, si tenemos en cuenta que hay diferentes tipos de roca y tipos de elementos de construcción, de piedras, y podemos armar el edificio, pues nos damos en cuenta cómo es la estructura de la iglesia de Dios, ¿ya? Claro, No es entonces que piedra, todo lo que diga piedra es Jesucristo, no es así. O sea, hay otra que saber cosa es diferenciar. que una es la piedra sobre la que se edifica, otros somos nosotros, piedras encima de ese fundamento. En ese sentido, yo no comparto para nada que Pedro sea la roca sobre la cual se edifica, porque Pablo dice claramente sobre el fundamento de apóstoles y profetas. O sea, no solamente Pedro, el apóstol Pedro, todos los demás y todos los profetas, siendo Cristo la piedra angular. Y esa piedra angular, yo he visto que muchas veces la confunden con una piedra de un arco, que ustedes, yo he visto una foto que comparten mucho en la red, que Cristo está arriba y Pedro está abajo. Eso es un desconocimiento total de lo que es la piedra angular. La piedra angular era una piedra de nivelación, por la cual se hacía el cimiento, una piedra que iba abajo, una piedra que es estacional. Entonces, Efesios 2:20 explica muy bien que la piedra gestacional es Cristo, luego viene el fundamento que va arriba, que son los apóstoles y profetas, y luego la iglesia siendo piedras vivas. Perdóname, te interrumpo. ¿Y tú qué opinas? Tú dices que entonces que Jesucristo es el fundamento y no los apóstoles y los profetas, ¿cierto? Porque es gracioso. El texto dice No, que el Cristo es la fundamento roca son los y el apóstoles fundamento y va los arriba. profetas, dice siendo la piedra fundamental, la piedra angular, Jesucristo mismo. No, yo dije piedra angular o piedra gestacional. Bueno, No es pero lo mismo entonces, que ¿cuál es el fundamento según tú? el fundamento es los apóstoles y profetas. Uh-huh. Es diferente a piedra angular. Ok, los fundamentos son los apóstoles y los profetas. Listo, estamos de acuerdo. Bien, ahora sí, Sí. no es Jesucristo. Porque de hecho Apocalipsis 21:14 dice, la muralla de la ciudad estaba sentada sobre 12 cimientos. Y cada uno de ellos tenía el nombre de uno de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cierto? Claro. Bueno. Ahora, te voy a compartir la estructura del edificio según la Biblia. ¿Cómo es la iglesia según la Biblia? Vamos a ver y tú me vas a decir qué opinas al respecto. Vamos a ver. Déjenme, voy a buscar. No se me aceleren, no se me agüiten. Vamos a ver. A ver, ¿dónde está la estructura? Pum, 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 pum.
Denme un segundito. Acá. Aquí está. Vamos a ver. LibreOffice voy a usar. Ay, no molesten ahora. Bueno, entonces voy a compartirles esta pantalla y tú me vas a dar tu opinión. Ok. Paciencia, my people. Yo sé que no me están viendo ahora, pero ahí estamos, ahí estamos. Bueno, entonces voy a compartir esta pantallita. A ver, ¿dónde estás? Facebook, Skype, búsqueda en la Biblia. Esta. Aquí está. Bueno, voy a ampliarte esta. Vamos a ver. Para que sea grandecita. Perdón, los tapo un momentico. Y aquí entonces, pues bueno, no sé por qué se ve así de choneto. Pero la idea es, no sé si alcanzas a ver, estructura del edificio espiritual de la iglesia. Vos lo estás poniendo eso en YouTube, viendo a uno nada más ahora. ¿Ah? Eso lo estás compartiendo para que lo vean, para que se vea por YouTube. Sí, claro. Todo lo está Claro que yo no estoy viendo ahora a vos nada más porque estoy con el celular. Ay, sí, tienes toda la razón. Entonces, vengan, yo voy a hacerlo. Tienes toda la razón. Perdón, claro, chicos. es que yo no tengo. No, ya sé. No, es mucho más fácil de lo que pensaba. No, tranquilo, es solo compartir acá. Ya. No, don't worry. ¿Qué tantos controles? A veces uno se enloquece. A ver, estamos en... sí. Voy a abrir mi pestañita y vamos aquí a compartir pantalla. Breve. Muy bien, vamos a ver dónde está. Aquí. Aquí está. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Changos. Dice el video se deshabilita. Dios. A dar un infarto. Claro, esa es la imagen que yo te decía. Espérate un segundo. Por acá aparece. No sé dónde está compartiendo. No aparece el compartir por ningún lado. Denme un segundo a ver. Restaurador, no. No, esto es la locura. Espérame un segundo. ¿Y dónde está lo que estoy compartiendo? Volvemos el PowerPoint a ver si funciona. Dios. Qué enredo tan berriondo. Voy a foquear para un momento. Vamos a ver si aquí nos da por fin. Aunque sea así. No sé qué pasa aquí. Sí la veo, ¿no? Sí la veo. ¿Sí la ves tú? Sí. El problema es que la gente no la ve. Bueno, déjame ver si puedo agregarla. De todas formas, la agrego aquí de forma artificial. Un momento todos. Perdonen tanto enredo. A ver. ¿Dónde está? Aquí está. Listo. Entonces, la figura dice lo siguiente. Sí. Estructura del edificio espiritual de la iglesia. Vamos a empezar por abajo. ¿Tú tienes tu Biblia ahí? Sí tengo. Ok.
Entonces, Jesús es la roca natural, la que siempre ha estado. Eso está en Mateo 7:24 y en 1 Corintios 10. ¿Quieres que miremos ambas o solo una? ¿Aló? Lo tengo el texto, ¿no? Lo tengo. ¿La tienes? Ahí la estoy viendo la imagen. Sí, el texto también. ¿Puedes leer qué dice Mateo 7:24 en tu Biblia? Mateo 7:24, sí, ya te leo. Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Por todo la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Correcto. Esa es la roca, Jesucristo, sobre la cual se tiene que cimentar toda la casa, toda la construcción. Esta la vemos aquí, esta es naturalmente esta, ¿ok? Ahora, voy a buscarte, o si quieres también buscar 1 Corintios 10:4. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 10:4. Yo aquí también lo estoy buscando en mi Biblia, a mano. 10:4 dice lo siguiente: en efecto, bebían el agua de una roca espiritual que los acompañaba, y esa roca era Cristo. ¿Okay? Esta es la roca natural, la que ningún hombre ha puesto. Ahora, después de eso viene lo que es la roca de la piedra de edificación. En la antigua Grecia, ¿sí? Y en todo el mundo antiguo, incluso en el templo de Israel, se utilizaba esta técnica, que debajo de una roca gigante natural, ahorita te voy a mostrar una foto de una edificación de la época, se calzaba, se abría un hueco, se ahuecaba y se calzaba una piedra que rozara con esta otra. ¿Con qué fin? Para que en el caso de los terremotos hubiera como un juego, un movimiento y la estructura no se cayera. Entonces, según esta estructura, Mateo 16:18, ya eso lo conocemos todos, dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Bueno, en fin. Y también en Juan 1:42 dice, si tienes la Reina Valera 1960, va a aparecer que Kefas significa Pedro, pero resulta, eso ahorita te lo voy a mostrar, solo te voy a ir contando, pero te lo voy a mostrar. Originalmente, antes de 1960, el texto decía piedra. Vamos a ver. Yo estoy utilizando la Biblia católica, a ver cómo dice. Juan 1:42. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Kefas, que traducido significa piedra. Ahora, yo te puedo probar esto de la piedra. Vamos a mover aquí. Bueno, no, ahorita que te ponga la cámara que debemos de compartir, te lo voy a mostrar. Pasemos a Efesios 2:20. Ok, Efesios 2:20 nos habla del cimiento de los apóstoles y profetas, que fue algo que ya quedamos de acuerdo, ¿cierto? Te hago una pregunta. Dime. ¿Por qué ahí aislas a Pedro de los apóstoles y profetas? No, de hecho no lo aíslan. De hecho no, ¿Ah? no está aislado,
porque acá sigue siendo fundamento, o sea, además de que es piedra, sigue siendo fundamento y también es columna, porque así nos lo dice Gálatas 2:9, que Santiago, Kefas y Pedro, miren las tres columnas, eran considerados como columnas, ahí están, ahí están. Sí, era No lo la están, no lo he sacado en ningún momento, ahí permanece. Desde este momento sigue aquí y acaba acá. En Cristo ya. Cristo está en lo más alto y Cristo está en la base de todo. O sea, por fuera de él no puede existir nada. Todo existe dentro de Cristo, nada puede existir fuera de él. Básicamente en ese sentido Pedro no tiene ninguna función, porque si ya tenemos piedra abajo, ya lo tenemos los apóstoles, ya lo tenemos Cristo arriba, no veo la necesidad de un Pedro como una roca, como una base. Si no existiera la piedra de edificación, no habría juego y se caería. Se caería la construcción Claro, cuando esa demolerá la imagen que vos roca. estás compartiendo es ¿Ah? ambigua, porque yo busqué la definición etimológica de piedra angular y no es esa que vos estás mostrando ahí. La piedra Piedra angular de es esta, ángulo. la que está en lo más alto. Y No, esta, la piedra sí, del ángulo es la piedra de la base. Un ángulo es una esquina. Una esquina también es un ángulo. Y se usaba para nivelar toda la construcción con un cordel, para que las cuatro esquinas vayan. Es como se nivela hoy en día con las mangueras, más o menos. Bueno, esa piedra se la usaba en esa época para nivelar, para que todas las esquinas estén a la misma altura. Entonces yo no comparto esa imagen que vos estás ahí poniendo, porque no es lo que yo investigué. No es la pues misma piedra angular. creo Respeto que tu análisis. investigaste mal porque deberías averiguar lo que Yo eran las creo que vos investigaste mal. construcciones. No, te lo voy a Pero no mostrar, lo te lo voy a demostrar con mucho gusto, no hay ningún problema. Vamos aquí, perdónenme, voy a buscar. Vamos a buscar el Partenón visto del aire. con etimología piedra angular, más fácil. Vamos a ver. Porque si no, buscar los documentos que a vos te convienen. No, Bueno, no son documentos, son fotos. No. no, qué foto. Buscar la ¿No te etimología. gustan las fotos de la época? Pues es que si no, ¿cómo vas a entender cómo eran las? Ay, qué No, raro. pero si vos no me das la definición, yo no puedo saber si lo que vos me estás mostrando en foto es cierto. Yo te puedo mostrar un perro y decirte esto se llama gato allá en Ampimba. Tiene sentido. Ok, vamos a mirar. Entonces, dame un segundo. Porque es que, a ver, aquí está. En debates, ¿dónde estará? Tarán, tarán. No, yo lo tengo aquí. Vamos a ver. Tengo la foto. Y es muy difícil refutar la foto. A ver. Iglesia. Lo que pasa es que yo no soy muy buen artista, pero... Ok. Vamos a ver. Ok. Por acá lo tengo. Un segundito. Me está cargando. Vamos. Sí, por aquí lo tengo. Ay, María. Están aquí. Bueno, encontré la foto, pero no tan grande como yo quisiera. De todas formas, la voy a mostrar. Vamos aquí a cambiar de cámara. Ok, compartir. ¿Dónde está el compartir? Ok. No sé qué hice, a ver. ¡Qué enredo! Dejar de compartir, ya lo encontré. Cambiar de pantalla.
Mientras buscas, te hago una observación de la imagen anterior. Vos me decís que Pedro también es columna ahí. Y eso vos lo tomás de, déjame buscar el texto. Aquí está. Vamos a ver. Partenón visto desde el aire. Vamos aquí. Una grande, 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 grande. Para que no haya duda. Ok, grandes. Esta. Vamos para acá. Decía, antes de que sigas, vos me mostrás ahí Pedro también como columna. Ok. Se está viendo esta... Bueno, ¿qué ventana se está viendo? Espero que sí. Es esta, sí señores. Estamos compartiendo la que es. Es esta. Bueno, vamos a estirarla. Miren, si usted ve esta imagen, caballero, esto que está acá abajo, esto es la roca natural que siempre está. Ve esta roca que ya no es la misma que está acá, que está metida, incrustada dentro de esta roca. Esta es la piedra de edificación, ¿ok? O sea, yo le muestro con arquitectura, no son cuentos. Mire. Aquí está el Partenón. Bueno, vamos, busquemos una imagen cerca del Partenón, más cercana. Vamos a ver si esto nos permite acercar más. Claro, pero todos los demás textos que hablan de piedra y roca en el Nuevo Testamento hacen alusión a Cristo. ¿Cuándo se puede hablar de Pedro como piedra? Como por ejemplo, esta. En el Nuevo Testamento. Ah, esto es una chanda. Bueno, aquí entonces vemos, ¿sí? Los fundamentos, ¿sí? Y aquí vienen las columnas. Chiquito, perdón, pero pues es lo mejor que encontré. Las columnas. Y aquí en la mitad, en lo alto, en la diagonal, es que viene la piedra de edificación. Pero voy a buscar una mejor de frente para poder verla. Vamos a ver. No, aquí. Esta sirve, esta sirve. Vamos a ver. ¿Qué pasó con la imagen? No, eso no es. Otra vez, vamos a ampliarla. Nos sale otra cosa que no es. Ay, no. Bueno. Esta sí, en diagonal. Si usted ve aquí, en la punta, aquí había una piedra. Esta zona, esto se le llama la piedra angular, que es, según la Biblia, para que la edificación mantenga su balance, que las paredes no se vayan de un lado para el otro. Ahora, eso es lo que yo he averiguado de arquitectura de la época. No sé usted qué le habrán enseñado. No sé usted en esta edificación dónde me puedo ubicar la piedra angular que usted aprendió. No, yo te hablaba de la definición etimológica de piedra de agua, que no tiene nada que ver con pero no sabes de arquitectura, o sea, arquitectónicamente no me lo puedes probar. No, con la arquitectura de la época no puedes probármelo. Bueno. No. Busca la definición etimológica de piedra angular. Bueno. Okay. Y vamos a ver si yo estoy mintiendo o no. Ok. Vas a ver que no tiene nada que ver con la piedra del arco, de la piedra que está arriba. Vamos a ver, entonces, para que vean que no hay trampa, vamos aquí a achicarnos. Ahora te hago una observación más sobre la primera imagen. Vos mostrás ahí a Jacobo, Pedro y Juan como columna. Eso lo dice Pablo en Gálatas 2. Sí, en Gálatas 2:2. Sí, alguno he visto acá dice, pero leo Gálatas 2:9. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Ajá. Entonces voy a estar mostrando las tres columnas de la iglesia de los judíos. Entonces Pablo y Bernabé también eran columnas de la iglesia de los gentiles. Entonces, iglesia Pedro de los judíos, no, de la iglesia de los... A ver. De la iglesia universal. A ver,
La iglesia No, universal. hay una clara distinción entre judaizantes y gentiles. Sí, sí existió Pedro esa no pastoreaba a distinción. los gentiles. ¿Ah? Pedro aquí no pastoreaba a los gentiles. Esa era tarea de Pablo y Bernabé. Entonces Pedro acá no lo veo como un pastor universal. Falso. Falso, porque precisamente, si tú recuerdas la conversión de Cornelio y su familia, el centurión, ¿quién fue el que le predicó? Pedro, ¿cierto? Y eso lo encontramos en Hechos de los Apóstoles. Claro que sí, claro que Pedro no sí. le predicó. ¿No? No, y te leo, y te lo refuto con la Biblia. Bueno, Mira, vamos a Hechos 10. Vamos a ver que Pedro no le predicó a Cornelio. Cornelio se convirtió sin necesidad de que nadie le predique. Era un hombre temeroso de Dios. Es más, Dios usó a Cornelio para hacerle entender a Pedro que los gentiles también tenían parte en la iglesia. Porque Pedro en ese momento obligaba a los gentiles a ser judaizados. Bueno, vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ver si es verdad tanta belleza, pero con Biblia. Vamos a ver. Visión de Pedro, ok, listo. Como Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu Santo le dijo: allí hay 3 hombres que te buscan. Baja y no dudes en irte con ellos, porque soy yo quien los ha enviado. Pedro bajó y se acercó a ellos diciendo: yo soy el que ustedes buscan. ¿Para qué vieron? ¿Para qué vinieron? Ellos respondieron: el centurión Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios, que goza de la estima de todos los judíos, recibió de un ángel de Dios la orden de conducirse a su casa para escuchar tus palabras. Entonces Pedro los hizo pasar y les ofreció hospedaje. Al día siguiente se puso en camino con ellos y acompañado por uno de los hermanos de la ciudad de Jope. ¿Por qué no lees desde el verso 1? Ok. Cuando Pedro entró, Cornelio fue a su encuentro y se postró a sus pies. Pedro le hizo levantar diciéndole: levántate, porque yo no soy más que un hombre. Y mientras seguía conversando con él, entró y se encontró con un grupo numeroso de personas que estaban reunidas allí. Pero no es el Papa, Pedro, ¿por qué dice que no es más que un hombre? Sigamos leyendo, sigamos leyendo. Dirigiéndose a ella les dijo: ustedes saben que está prohibido a un judío tratar a un extranjero visitarlo, pero Dios acaba de mostrarme que no hay que considerar manchado lo impuro a ningún hombre. Por eso, cuando ustedes me llamaron, vine sin dudar, y ahora quisiera saber para qué me llamaron. Cornelio le respondió: hace 3 días me encontraba orando en mi casa alrededor de las 3 de la tarde, cuando me apareció un hombre con vestidura resplandeciente. Claro, pero era judío, no era cristiano, caballero, era judío. Ya era un creyente. No. Mira, te leo. Y me dijo Cornelio: la oración ha sido escuchada y Dios se ha acordado de tus limosnas. Manda a buscar a Simón Pedro, que está en Jope, a la orilla del mar, en la casa de Simón el curtidor. Bueno, entonces, el verso 47. Después de toda la disputa y toda la discusión. Vamos a ver si Pedro no les predicó, o si les predicó como tú dices, que no les predicó. Bueno, mira. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo: verdaderamente comprendo que Dios no hace excepción de personas. Perdóname, pero si no te gusta en la Biblia, y en cualquier nación, y todo el que le teme y la práctica de la justicia es agradable a él. Él envió su palabra al pueblo de Israel, anunciándole la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes ya saben que ha ocurrido en toda la Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan. Les está explicando toda la historia de la salvación. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder, él pasó haciendo el bien y curando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Esto es todo el evangelio, el querigma. Nosotros somos testigos de todo lo que él hizo en el país de todos los judíos y en Jerusalén, y ellos mataron y suspendiéndolo de un patíbulo, pero Dios lo resucitó al 3er día y le concedió que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él después de su resurrección. ¿Qué más testimonio? ¿Qué más predicación? Mire, y nos envió a predicar al pueblo y a testiguar que él fue constituido por Dios juez de vivos y muertos.
La Biblia no miente, caballero. Usted dice que Bueno, Pedro no le predicó a Cornelio, que eso era falso. Vea, Pedro sí le predicó a los gentiles. ¿Quiere saber cuándo más le predicó? Se lo voy a mostrar. Hechos capítulo 2. Mire, discurso de Pedro en Pentecostés. Discurso de Pedro en Pentecostés. Déjame seguir con Hechos 10. Hechos 15. Vamos a Hechos 15, por favor. No, déjame terminar con Hechos 10, Rodrigo, si no estás siendo deshonesto delante de tu público. Ah, no, yo pensé que no querías más de Hechos 10. Bueno, vamos a ver, listo. Es que yo iba a leer Hechos y vos te metiste a leerlo. Bueno. Yo te sigo leyendo. Ok. A donde vos dejaste, versos 42. Él nos mandó a predicar después de el título, los gentiles escuchan las buenas nuevas. Vamos a ver cómo lo dice el título de la Reina Valera. Hechos 10, 42 en adelante. Hechos 10, 42. Lo leemos de la Reina. 43. Dice, de él dan testimonio todos los profetas que todo lo que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de pecados. Ahí no te pacatea varias dogmas católicos. Ah, no, pero tú estás exaltándote del tema. No, papi. Ese no es el tema que estamos hablando. Eso se llama, lo que está haciendo es teología del Saltamontes. No. El tema es si Pedro les predicó a ellos o no les predicó, que eran gentiles. Tú dijiste que no, que Pedro solo le predicaba a los judíos. Yo te estoy mostrando Hechos 2, Hechos 10, Hechos 15. ¿Ah? Dice el 10:47, dice, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Sí. ¿Cómo hicieron para recibir el Espíritu Santo? Sin que nadie les predique, sin tener una sucesión apostólica, sin haber llegado a la iglesia, sin haber sido bautizados. No está leyendo, caballero, que Pedro, que fue un apóstol, fue y les predicó y les contó todo ¿no está viendo todo el evangelio? Como ustedes no me creen, como el caballero no cree, les voy a mostrar, como el caballero no quiere escuchar, perdón, les voy a mostrar cuál es el evangelio, ¿sí? Les voy a mostrar un tratado. Y el tratado protestante para recibir a Cristo en el corazón dice básicamente lo que dice Hechos 10, lo que Pablo les predica a ellos. Y se los voy a probar. Y él dice que no, que eso no es predicar, que Pedro jamás le predicó. Voy aquí a primero ampliar la pantalla. Voy a ampliar primero la pantalla. Para que Cornelio era creyente antes de encontrarse con Pedro, Rodrigo. Bueno, no lo que tú digas, vamos aquí a ampliar y vamos a mostrar. No necesito a conexión con la iglesia ni con nadie. Por eso dice en el 45, perdón, en el 43. Pero en el 43 dice, de él dan testimonio a todos los profetas que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de pecados. Eso era Cornelio, él había creído, él era temeroso de Dios. Les voy a leer lo que dice aquí, a ver si eso no es predicar. Con sus propias literatura, compárenlo con lo que decía Hechos 10, lo que le contó Pedro a ellos. Primera ley, Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. El amor de Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Véanlo. Lo mismo que está diciendo aquí. Y esto es lo que ellos utilizan para predicar. Me está diciendo que Pedro no le predicó a Cornelio ni a los gentiles. Que con Biblia, no con cuentos. El plan de Dios, dice Juan 10:10b. Cristo afirma, yo he venido para que todos tengan vida y para que todos la tengan en abundancia. Sus propios tratados, vean. ¿Cómo me va a decir que no? ¿Cómo me va a decir que Pedro no les predicó si eso mismo está aquí puesto? ¿Ah? A ver, Rodrigo, Cornelio no era un creyente antes de encontrarse con Pedro. Era creyente judío, tenía que conocer la verdad de Cristo. No la conocía. Cornelio era ni judío. Cornelio era el centurión romano, ¿cómo va a ser judío? Se judaizó. A ver, es lo que se llama. A ver, vamos a utilizar la Biblia.
Vamos otra vez a la Biblia, porque es que sin Biblia, no. Vamos con Biblia, sin cuentos. Biblia, que es... Ok. Es lo que se llama un prosélito. Vamos a verlo. En tu propia Biblia, vamos, Reina Valera 1960, aquí está. Vamos a Hechos capítulo 2. Muy bien, vamos al versículo 10. Ok. En Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y los romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Este Bien, yo te soldado romano era un prosélito, no era un ahora déjame cristiano. leer. Porque para eso el Espíritu Santo le mandó a predicar. Bueno, a ver, lee, a ver. Yo tengo la Biblia de estudio acá. Dice lo siguiente. A ver. Temeroso de Dios, Cornelio como Pedro, en el verso 2, esta frase se refiere a aquellos gentiles que sin llegar a convertirse en prosélitos judíos, creían en el Dios de Israel y respetaban las enseñanzas morales y éticas. No era ni siquiera prosélito. Bueno, no eran cristianos, eran simpatizantes del judaísmo, no eran cristianos. Como tú decías, que era creyente, ya no. De hecho, para eso el Espíritu Santo llamó a Pedro, para que fuera y le predicara qué era lo que tenía que creer, cuál era la verdad. ¿Tenía el Espíritu Santo o no? ¿Ah? ¿Tenía el Espíritu Santo Cornelio ya o no? Que yo sepa, creo que fue un ángel, no el Espíritu Santo. No sé, ahí sí ya dudo. Ahí sí dudo quién fue el que le dijo a Cornelio. Vamos a ver. Lee el verso 47. No, vamos a ver, porque dice, eso es al principio. Dice, este vio claramente una visión como en la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio, es un ángel. Versículo 3. No, ver 10:47, Rodrigo. 10:47. Yo no sé si va a decir algo distinto a lo del versículo 3. Sería muy extraño que dijera algo distinto. Dice, no, Hechos 10:47. Aquí estamos. Entonces Pedro, respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces rogaron por algunos días. ¿Sí? ¿Y qué? No, habían recibido el bautismo del Espíritu antes que el bautismo del agua. No eran creyentes, no eran conversos. No eran creyentes. Simple, porque ahí mismo lo dice, porque Pedro les estaba predicando cuando sobre ellos vino el Espíritu Santo. Miren, ahí verá. Versículo 44, todos lo van a ver, vean. Todos lo van a ver. Mientras aún Pedro hablaba estas palabras, o sea, mientras Pedro les está explicando el Evangelio, que él dice que ese no es el Evangelio, pero coincide con este, raramente, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían este discurso. Claro. Ahí está. No es que ellos tuvieran el Espíritu Santo, Pedro, como tú dices, y que Pedro llegara simplemente a Pedro. ¿Ah? Lo recibieron por Pedro, el Espíritu. Yo no veo que Pedro le haya impuesto la mano ni nada. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían. Hablaba. Pedro no hizo nada. A ver, vamos, mira. A ver, yo no sé si es que tú no has leído toda la historia, pero es el Espíritu Santo el que le dice a Pedro, ve, y manda el Espíritu a Pedro para que estando allí, después de predicar, él hiciera su obra. Eso era lo que tenía que hacer. Ahora, tú dices que no predicó, que ellos ya tenían el Espíritu Santo, que ellos ya eran cristianos. Eso no lo dice, y todos están viendo los textos. Aquí yo no estoy inventando las cosas. Están clarísimas. Es que claro, todo Hechos 10, y si vamos al Hechos 11, 17 dice lo siguiente, por tanto, si Dios le ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, ¿sí? Le ha dado a ellos el mismo don que nos dio a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? ¿Y qué? ¿Eso qué tiene que ver con lo que me estás diciendo? O sea, ya probamos que Pedro sí les predicó a los gentiles, ¿sí? Que era una cosa que tú no, que decías que no, ¿sí? Ya probamos que no eran cristianos, el Espíritu Santo mandó a Pedro
a que les predicara el evangelio, tú dices que no les predicó el evangelio, ahí comparamos lo que dijo Pedro con lo que dicen tus tratados. Sí, yo estoy de acuerdo que Pedro... Y mientras tú dices que no, que ellos recibieron el Espíritu Santo sin necesidad de nada, pero ahí dice que mientras Pedro les estaba predicando, recibieron el Espíritu Santo. Claro, y ahora me estás diciendo que no, que lo del Espíritu Santo no tiene nada que ver con Pedro, diciendo que el Espíritu Santo fue el que mandó a Pedro a hacer esa obra de predicarles a los gentiles. No, bien, pero la visión Dios le da a Cornelio y a Pedro, porque Pedro no se relacionaba con gentiles. Error. Ya vimos en el versículo 3 que no le da ninguna visión a Cornelio, es un ángel que entra y le habla a Cornelio, mientras que es el Espíritu Santo el que le habla a Pedro. No es lo mismo. Yo no sé tú cómo vas a confundir el Espíritu Santo con para entender que los gentiles no eran inmundos, porque él les llamaba inmundos a los gentiles. Ah, sí, claro. Por eso Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo he purificado. Entonces, Pedro, de entrada, no había entendido la universalidad del Evangelio. No la había entendido. Pues si no la entendió, entonces está fregado, porque en Hechos 2, él le predicó a todas las gentes, no fueron los otros 11 apóstoles, fue él. De hecho, lo dice en tu Biblia, mira, Hechos 2. Pero en Hechos 2 eran todos judíos, Rodrigo. No todos eran judíos. Mire. Te voy a mostrar que no eran judíos. Mire. Dice, vamos a ver. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahora, ¿cuál era su propia lengua? Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cuáles lenguas? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, no todos eran judíos. Claro. Cretenses, árabes, y les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y miren aquí, ¿quién es el que les habla? Discurso de Pedro, lo dice la Reina Valera, ese es el subtítulo. Discurso de Pedro en Pentecostés. Y a todas estas naciones que hay sobre el cielo, ¿sí? Donde había judíos y prosélitos, Pedro les predica por primera vez. ¿De dónde me sacas que Pedro nunca le predicó a los gentiles? Vos no me entendiste. Yo partí de Gálatas 2, donde Pablo dice que Jacobo, Cefas y Juan eran columnas, sí, y ellos predicaban a los judíos, sí, y Pablo y Bernabé a los gentiles, porque aún tuvo que llegar a Hechos 10 para que Pedro comience a relacionarse con gentiles, y tuvo que pasar el concilio de Hechos 15 para que se solucionara ese problema, y aún así el problema persistió por mucho tiempo más, incluso después del concilio. Bueno, eso ya Damos segundo. Vale. Bueno, un saludo al público. ¿Dónde está el público? ¿Dónde están las mujeres? Alcen las manos. Ok. Cristóbal, Javier, bendiciones, Dilfredo. Armando, qué pena que no los he saludado. María Cristina, Javier, Juana Rojas, Oliver, Arisa, Clau Alej. Ajá, sí, está bien. Podían ser judíos y prosélitos que creían, sí, claro, creyentes. Pero eran de todas las naciones del cielo, o sea, no eran israelitas originarios, muchos de ellos. Carlos González, Armando García, bendiciones. Yoranicito, Risita. Ok, bueno. Estamos esperando a que Rodrigo, invitado. Señor. Te agradezco, ya me tengo que retirar. Vale. Gracias por dejarme entrar. Chévere, bueno, ¿no? Cuando quieras, así en respeto y todo. Yo estoy en el grupo ese de Messenger, que también estás vos, así que por ahí capaz que nos cruzamos.
Pues, la verdad, yo casi a los grupos de Messenger no me meto, porque, o sea, muy esfuerzo es casi que milagroso, pues que yo esté desocupado sin hacer nada, me voy a meter de curiosidad, pero casi no. Pero cuando quieras, en estas emisiones abiertas, claro, eres bienvenido. Bien, bien. Bueno, te agradezco. Con Gracias todo y gusto. saludo a toda la audiencia. Muchas bendiciones. Ok, chao, chao. Hola, nuevamente estoy aquí contigo para invitarte a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Y si consideras que el contenido de este canal te gusta, pues te invito a que con este video le des like, ¿sí? Porque cada vez que tú das un like, YouTube recomienda cada vez más este tipo de contenidos para que llegue a la gente y nos ayudes a evangelizar. No está nada difícil que simplemente pongas un like para poder ayudarnos a llegar a cada vez más y más gente. Por otro lado, también te invito a que compartas este video en tus propias redes, porque compartiendo también estás evangelizando. No siendo más, bendiciones para todos, que el Señor les bendiga, María totus tus, y que viva Cristo Rey. Hasta la vista, babies.